Hola a todos, hoy nos preguntamos, ¿y si pudiéramos entender las ideas más bestias de la física moderna, pero de una forma bonita, casi como poesía? Pues esa es justo la idea que vamos a explorar hoy. Nos vamos a meter de lleno en 7 breves lecciones de física de Carlo Rovelli. Tenemos un resumen muy bueno, muy detallado que nos va a guiar. Eso es, la verdad es que el análisis que tenemos es genial, ¿eh? Consigue sacar la esencia de este libro que ha sido súper influyente. Y lo alucinante es como en tan pocas páginas toca temas, bueno, complejísimos, pero con una ligereza que sorprende. Totalmente. La idea hoy es ir desgranando esos pilares que presenta Rovelli. Relatividad, cuántica, el universo, las partículas, el tiempo. Pero intentando pillar esa mezcla tan suya, ¿no? De ciencia pura y dura, pero también reflexión. Y sobre todo, esa capacidad de maravillarse. Hay una frase al principio del resumen que lo clava. La ciencia no quita belleza, la hace más profunda. Pues sí, ¿vamos a ello? Venga. Primera lección. Einstein. Su teoría de la relatividad general, que bueno, fue una revolución absoluta, cambió las reglas del juego por completo, sí. Antes de él pensábamos eso, que el espacio y el tiempo eran como el escenario fijo, ¿no? Donde pasaba todo, y Rovelli lo explica de una forma muy gráfica. La clave es esa, espacio y tiempo no van por separado, forman un tejido, una especie de tela elástica, el espacio-tiempo. Y la materia, la energía, lo deforman, lo curvan. Y la gravedad, pues resulta que la gravedad es esa curvatura. La analogía que usa de la cama elástica es buenísima. Sí, la de la bola pesada en medio, ¿verdad? Esa misma. Pones la bola, el sol digamos, y las canicas que ruedas cerca no van rectas, siguen las curvas. Así va la gravedad. Es que es una imagen potente, sí, porque algo súper abstracto te lo hace casi tocar. Ayuda a entender esa frase que usaba Rovelli, que es muy chula, algo como el espacio y el tiempo bailan al ritmo de la materia. Exacto. Y luego está la consecuencia más loca sobre el tiempo, que deja de ser igual para todos. Claro. El tiempo va a ritmos distintos según la gravedad o la velocidad. Si estás cerca de mucha masa o vas muy rápido, cerca de la velocidad de la luz, el tiempo se estira, va más lento. Un reloj en una montaña va un pelín más rápido que uno abajo, al nivel del mar. Parece de peli, pero es así. Es que eso es lo fascinante, ¿no? Como esta teoría no solo es un cambio en física, es que te vuela la cabeza. Te obliga a aceptar que no hay un único tiempo universal, ni un espacio quieto. No. La realidad es mucho más dinámica, todo está conectado, y nuestra propia sensación del tiempo es, bueno, relativa. Cambió totalmente cómo vemos el universo y dónde estamos nosotros. Y de esa escala enorme del cosmos curvo, Rovelli nos pega un salto a lo más pequeño que te puedas imaginar. Segunda lección, los cuantos. Mecánica cuántica. Y aquí entramos en un terreno que desafía toda lógica normal. Las reglas que nos sirven en nuestro día a día, aquí, pues no valen. Es increíble. Gente como Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger descubren que la energía no es continua, como un chorro, va en paquetes. Discretos. En cuantos. Ajá. Y a partir de ahí, todo es rarísimo. Las partículas no son solo bolitas, a veces son ondas. Pueden estar en varios sitios a la vez, eso es la superposición. ¿Sí? Y luego está lo del entrelazamiento cuántico, que 2 partículas pueden estar conectadas de forma que si mides una, sabes algo de la otra al instante, aunque estén lejísimos. Parece magia, pero es la descripción más precisa que tenemos de cómo funciona el mundo a ese nivel, ¿eh? Y es la base de tecnologías que usamos todos los días, como los láseres o los chips de los ordenadores. Y hay un punto clave que Rovelli recalca mucho. La cuántica es probabilística, no determinista. No puedes saber seguro qué va a hacer una partícula, solo calcular las probabilidades. Exacto. Dice algo así como que la naturaleza no es un reloj perfecto. Es un juego de azar elegante. Me encanta esa frase. Y es importante entender esto, que esta incertidumbre no parece ser porque no sepamos medir bien o porque nos falta información. No, parece que es así. Que el azar, la probabilidad, son parte de la tela de la realidad. Claro. Y esto plantea preguntas gordas, ¿eh? Si en lo más fundamental todo va por probabilidades, ¿qué pasa con nuestra idea de certeza, de predicción, incluso con el libre albedrío? Da vértigo pensarlo, sí.
Bueno, dejando esa pregunta ahí flotando, pasamos a la tercera lección. El cosmos. Volvemos a lo grande. Del átomo a la estructura del universo entero. Un viaje de escalas brutal, sí. De lo mínimo a lo máximo. El punto de partida, claro, el Big Bang. La gran explosión, hace unos 13.800 millones de años. Y Rovelli aclara algo importante. El universo no se expande hacia ninguna parte. Es el propio espacio el que se estira. Eso es. Como la masa de un bizcocho que sube en el horno. Buena analogía. Y no solo se expande, sino que cada vez va más rápido. Lo acelera algo que llamamos energía oscura, que la verdad no tenemos ni idea de qué es. Pero esa expansión ha permitido que todo evolucione de una forma súper rica, ¿no? No ha sido un caos. Para nada. Desde las primeras partículas el universo se enfrió, se ordenó. Se formaron átomos, luego estrellas, galaxias. Dentro de las estrellas se cocinaron elementos más pesados, como el carbono, el oxígeno. Los que nos forman a nosotros. Exacto. Esas estrellas explotaron, esparcieron esos elementos, se formaron nuevas estrellas, planetas, y en uno, al menos, surgió la vida. Rovelli lo dice de una forma muy conmovedora, creo. Algo como, somos parte de la misma historia cósmica. El polvo de estrellas que piensa y se pregunta por su origen. Te coloca ahí, directamente, como parte de esa narrativa enorme. Totalmente. Y si conectamos esto con lo que venimos hablando, esta lección nos da una perspectiva muy potente sobre dónde estamos. No somos el centro de nada, claro. Somos algo muy reciente, muy complejo y quizá único, por lo que sabemos. Claro. ¿Dejamos de ser solo espectadores? ¿Somos? Participantes. Participantes. En una historia cósmica que aún se está escribiendo. Y para entender mejor de qué estamos hechos, nosotros y el resto, llegamos a la cuarta lección, las partículas. Aquí ya nos metemos con el modelo estándar, los ladrillos básicos del universo, podríamos decir, aunque quizá la palabra ladrillo no sea la mejor. Es verdad, puede confundir. Rovelli nos presenta a los protagonistas. Por un lado, partículas de materia como los quarks, que forman protones y neutrones, y los electrones. Ajá. Y por otro, las partículas que transmiten las fuerzas, como los fotones de la luz o los gluones de la fuerza nuclear fuerte. Explica cómo las fuerzas que conocemos, la electromagnética, la nuclear fuerte, la débil, bueno, todas menos la gravedad de momento, funcionan porque las partículas se intercambian estas otras partículas mediadoras. Como si se pasaran valores, ¿no? Algo así. Pero lo que me parece más rompedor es la visión general que da Rovelli. ¿En qué sentido? En que nos anima a dejar de pensar en la materia como cositas sólidas, quietas. Nos propone ver el universo como campos de energía, campos que vibran, que llenan todo el espacio. Vale. Y las partículas serían como las ondas, las vibraciones de esos campos. Por eso insiste tanto en que la realidad no está compuesta de objetos, sino de relaciones. El universo sería en el fondo una red de interacciones. Eso es un cambio de chip enorme. De pensar en cosas a pensar en eventos, en interacciones. Totalmente. Y lo increíble, como dice Rovelli, es la coherencia matemática de todo esto. El universo parece un poema escrito en lenguaje físico. Y fíjate qué curioso, cómo esta visión de relaciones conecta con la probabilidad de la cuántica que vimos antes. ¿Verdad? Y quizá hasta con lo que viene ahora sobre el espacio-tiempo. Parece que todo apunta a lo mismo. Interacción, dinamismo, relaciones. Pues sí. Y hablando de juntar las grandes teorías, quinta lección, gravedad cuántica. Aquí Rovelli nos mete en su campo, en uno de los mayores líos de la física actual. El santo grial, como dicen algunos, ¿no? Juntar los dos pilares del siglo XX. La relatividad de Einstein, para lo grande, la gravedad, y la cuántica, para lo pequeño, lo subatómico. Exacto. Dos teorías que funcionan de maravilla, cada una en su terreno, pero que chocan. No se llevan bien cuando intentas usarlas juntas en sitios extremos, dentro de un agujero negro o al principio del Big Bang. El problema, simplificando mucho, es que la relatividad ve el espacio-tiempo como algo flexible, dinámico, pero la cuántica normal necesita un escenario fijo, un espacio y un tiempo quietos para funcionar bien. No encajan, y ahí entran teorías como la que investiga Rovelli, la gravedad cuántica de bucles, Loop Quantum Gravity. Su idea principal, que explica muy bien en el libro, es que si pudiéramos hacer un zoom brutal al espacio-tiempo, a la escala más pequeña posible, la escala de Planck, veríamos que no es liso, no es continuo. Átomos de espacio.
de cuantos, de geometría. Una red microscópica de bucles entrelazados. El espacio no sería el fondo, sería una estructura cuántica, dinámica. Rovelli lo dice así: el espacio no es una sustancia, es un conjunto de relaciones que cambian y vibran. Las implicaciones son, radicales. El espacio-tiempo ya no es el escenario pasivo, es un actor más, un componente físico con propiedades cuánticas. Claro. Y esto abre puertas a ideas todavía más raras, como que el tiempo, tal como lo sentimos nosotros, con ese fluir constante, quizá no sea fundamental a ese nivel último. A lo mejor el tiempo emerge de esas relaciones cuánticas. Que no exista de base. Eso, te obliga a replantearte todo. La continuidad, la naturaleza misma del espacio. Y del tiempo. Y justo sobre el tiempo va la sexta elección. Probabilidad, calor y tiempo. Esta me pareció súper filosófica, muy profunda. Aborda esa pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué el tiempo solo va para adelante? ¿De dónde sale la flecha del tiempo? Claro, porque aquí hay una paradoja tremenda. Las leyes básicas de la física, la relatividad, la cuántica, incluso la de Newton, les da igual el pasado que el futuro. Las ecuaciones funcionan igual si el tiempo va para adelante o para atrás. Es verdad. Entonces, ¿por qué nosotros solo recordamos el pasado? ¿Por qué las cosas envejecen y se desordenan, y no al revés? Un huevo roto no se arregla solo. Y Rovelli conecta esto directamente con la termodinámica, con la segunda ley. Exacto. Use la idea de entropía, que es como la medida del desorden o de la información que perdemos de un sistema. La segunda ley dice que la entropía total de un sistema aislado nunca baja, siempre tiende a aumentar. El desorden siempre crece. Eso es. Y Rovelli dice que nuestra sensación de que el tiempo fluye está ligada a ese aumento de la entropía. Y también, muy importante, a que nosotros vemos el mundo de forma borrosa, macroscópica. No vemos cada detalle de cada partícula. Su conclusión es poética y brutal. El tiempo no es una corriente universal, sino una ilusión nacida de nuestra mirada parcial del mundo. Lo fascinante es cómo mezcla una ley física, la termodinámica, que habla de estadística, de muchas partículas, con algo tan nuestro, tan íntimo, tan subjetivo, como sentir que el tiempo pasa. Sí. Sugiere eso, que el tiempo vivido quizá no sea algo externo absoluto, podría ser una propiedad que emerge de cómo interactuamos nosotros con nuestra perspectiva limitada con un universo que en el fondo podría no tener tiempo. Con todas estas ideas que nos han volado la cabeza sobre el cosmos, la realidad, el tiempo, llegamos a la séptima y última lección. Nosotros, el cierre del círculo, volver a la perspectiva humana después de este viaje increíble, después de ir a lo más grande y a lo más pequeño, de ver el espacio-tiempo curvo y el azar cuántico. La pregunta es obvia. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde encajamos en todo esto? Y la respuesta de Rovelli, como dice el resumen, no es solo científica, es más. Existencial, ¿no? Nos pone como parte del todo, no como algo aparte. Exacto. Argumenta que nosotros, los humanos, somos simplemente una parte del universo. Una parte que después de miles de millones de años de evolución ha desarrollado esta capacidad alucinante de mirarse a sí misma, de pensar, de sentir, de preguntarse de dónde viene y a dónde va. No hay separación. No hay división real entre lo humano y lo cósmico. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, la conciencia, son al final fenómenos físicos súper complejos, pero emergen de las mismas leyes, de los mismos componentes que forman las estrellas. Somos, como dice él de forma genial, un puñado de átomos que se pregunta por su destino. Es una visión que te da humildad, ¿verdad? Pero a la vez te conecta, te da una sensación de maravilla enorme. ¿Total? Te invita a aceptar que somos pequeños en el universo, sí, pero no con miedo, sino con asombro sereno. Entender cómo funciona todo esto, conocer estas leyes tan raras y maravillosas, no le quita misterio a la vida. Al revés. Hay otra frase suya muy buena. Saber más no destruye el misterio, lo hace más profundo. Claro. La ciencia, vista así, es una fuente de sentido, una forma de conectar con la realidad. Y eso nos lleva a hablar un poco del estilo del libro en sí, cómo hace el análisis que tenemos. 7 breves lecciones de física es una joyita, ¿eh? Rovelli consigue algo dificilísimo,
que conceptos súper abstractos de física suenen casi a poesía, que parezcan una reflexión filosófica, pero que la entiendas. Sí, el análisis lo compara con Carl Sagan, incluso con Italo Calvino, y creo que tiene razón. Hay rigor científico, claro, pero está envuelto en una sensibilidad, en un aprecio por la belleza, por el misterio, que lo hace muy especial. Así es. El libro no te va a dar la respuesta final a todo, ni cierra debates. Su fuerza está en abrirte la mente, en invitarte a pensar, en despertar la curiosidad, el asombro. Es ideal para quien le tenga un poco de respeto a la física, ¿no? Totalmente. Usa imágenes muy potentes, metáforas muy bien elegidas. Apela a la razón, pero también a la emoción. Y creo que el mensaje final sobre la ciencia es súper valioso. Sin duda. Nos recuerda que la ciencia no es algo frío, lejano. Es una aventura humana, una forma de explorar el mundo y nuestro lugar en él, con curiosidad, con humildad ante lo que no sabemos y con aprecio por lo increíble que es el universo. Como dice una de las ideas finales del análisis, para Rovelli, la ciencia es el arte de dejarse asombrar por lo que existe. Bueno, hagamos un repaso rápido de este viajazo por las lecciones de Rovelli. Hemos visto, la relatividad, espacio-tiempo flexible que baila con la materia. Ajá. Hemos espiado el mundo cuántico, probabilidades, saltos, conexiones extrañas. El entrelazamiento, sí. Hemos recorrido la historia cósmica desde el Big Bang hasta nosotros, polvo de estrellas pensante. Hemos jugado con la idea de que la realidad quizás son relaciones, no cosas. Campos vibrando. Hemos rozado la frontera de la gravedad cuántica. ¿Es el espacio granular? ¿Es el tiempo una ilusión? Preguntas abiertas. Hemos pensado sobre la flecha del tiempo, la entropía, nuestra mirada limitada. Y al final nos hemos reencontrado. Somos parte consciente y asombrada de todo este tapiz cósmico. Es una visión que te puede cambiar la perspectiva, desde luego. El análisis termina diciendo que Rovelli convierte la física en la poesía del universo, y me parece que le pega totalmente. Sí, es buena descripción. El conocimiento científico, presentado así, con rigor pero con sensibilidad, no quita misterio. Lo hace más profundo, más fascinante, y te puede dejar una sensación, inesperada pero muy potente. Como dice la cita final del resumen, cuando entendemos cómo funciona el universo, no nos alejamos de él, nos sentimos por fin en casa. ¡Qué bonito eso! Subraya esa sensación de pertenencia, de conexión real con el cosmos, que te puede dar la ciencia bien contada. Totalmente. Y para cerrar, como hacemos siempre, dejamos una pregunta en el aire, una reflexión inspirada por todo esto que hemos hablado hoy. Si, como parece sugerir la física moderna, que Rovelli nos acerca también, la realidad en el fondo se describe mejor con relaciones, interacciones, procesos, en vez de con cosas quietas, separadas. ¿Cómo podría esa idea, si la asimilamos de verdad, cambiar nuestra forma de ver nuestras propias relaciones humanas, nuestras sociedades, nuestro papel en esta red enorme que es la existencia? Ahí queda eso.